Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Natán Díaz. El 26 de abril de 1998, John Piper predicó un sermón sobre Romanos, capítulo 1, verso 1. El sermón fue el número 1 en una nueva serie que llamó Romanos, la mejor carta jamás escrita. Anunció a su iglesia que serían 10 años maravillosos en Romanos, y la gente aplaudió. Continuaría completando el libro en 225 sermones en solo 8 años y 8 meses, terminando en la víspera de Navidad de 2006. Esta serie de sermones de Romanos es ahora una leyenda, pero en los primeros meses de la serie, la iglesia tenía que estar preparada para sumergirse en Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20. Un argumento prolongado de Pablo que diagnostica los problemas del pecado del mundo y la respuesta justa e iracunda de Dios. Esta sección sola requería 22 sermones, pero para preparar a su congregación para una temporada tan intensa, el pastor John explicó cuán difíciles son los textos sobre el pecado y la ira para crear sabios. Aquí hay un clip de él explicando de su sermón el 30 de agosto de 1998, titulado La ira de Dios contra la impiedad y la injusticia. Por un par de años he estado lanzando de vez en cuando una meta que tengo para la iglesia en la palabra sabio. A través de la escuela dominical, los esfuerzos de los miércoles por la noche, la TVI de seguimiento único, los grupos pequeños, la predicación, la adoración, quiero que nos convirtamos en una iglesia en la que cultivemos y formemos sabios, personas sagaces, es decir, personas sabias, exigentes, penetrantes, sabios que amen a las personas, conocen el corazón y exaltan a Dios. Lo he dicho así. Todos ustedes de 20, 30 y 40 años deberían pensar, y estoy pensando en mujeres y hombres, lo he dicho especialmente a algunas de ustedes mujeres. Algunas mujeres se preguntaron, ¿cuál es mi visión espiritual para mi vida a medida que envejezco? Ya sea que estés soltera o casada, aquí hay una visión, una forma de expresar por qué estás en el planeta Tierra. Piensa en convertirte en una persona sabia de 60 años, a la que cientos de mujeres jóvenes de entre 20 y 30 y 40 años acudirán, porque penetras, ves cosas, entiendes cosas, comprendes cosas, conoces la naturaleza, conoces a Dios, conoces el corazón, conoces el pecado, conoces la fealdad, conoces la belleza, conoces la ira, conoces la santidad, conoces la misericordia, sabes cosas. Has estado en el corazón humano y has trabajado ahí y lo has entendido y has desenredado la santidad y el pecado de la naturaleza humana. Y la gente lee sobre ti el aroma de la sabiduría. Y creo que la única razón por la que no sucede con más frecuencia de lo que sucede es que no oramos, pensamos, trabajamos, leemos, escuchamos, actuamos y nos relacionamos al respecto. Nosotros solo vegetamos. Entonces, mucho después de que yo esté fuera de la escena, pueden algunas personas en esta sala recordar ahora. ¿Recuerdan hace 20 o 30 años cuando el pastor John Piper estaba aquí y nos llamó para ser sabios? Hay uno y hay uno. Hay uno y hay uno. Los hombres y mujeres de 60, 70 y 80 años, a quienes acuden las personas porque cada vez que van hay una fuente de vida. Los labios de la sabiduría son una fuente de vida. Proverbios 10:11. ¿Quién bebe en tu vida? Estás destinado a hacer eso. Estás en la tierra para convertirte de esa manera. Y muchos de ustedes tienen una visión pobre de lo que serán cuando sean mayores. Deja de tener vistas pobres. La Biblia está escrita para hacerte sabio para la salvación, y no solo para la tuya. 2 Timoteo 3:15. Todo esto es simplemente para decirte que quedarte en presencia de un análisis autorizado
de la condición humana durante algunos meses no es una cosa inútil si deseas producir consejeros sagaces, sabios, penetrantes y amorosos a quienes la gente va y consigue una gran ayuda. Romanos 1:18, que comienza toda esta sección sobre el pecado, nos está dando un apoyo para el Evangelio. ¿Ves la palabra para o por qué al comienzo del versículo 18? Si tienes la NBI, no lo ves porque la eliminaron. Vergüenza debe darles. No sé por qué hacen ese tipo de cosas. Pero si tienes las Américas o Reina Valera 60 o una de las versiones más literales, verás la palabra para o por qué al comienzo del versículo 18 y es absolutamente esencial para comprender el flujo del argumento apostólico. El Evangelio es poder porque en él se revela la justicia para que la tengas por fe. Es de Dios, no tuya, para que puedas tener paz en tu conciencia, aceptación con Dios y esperanza para la vida eterna. Y lo necesitas porque la ira de Dios está poderosamente en contra de tu pecado. ¿Percibes la conexión? Lo que significa que si entiendes la ira y entiendes el pecado, la impiedad y la injusticia, buscarás desesperadamente el Evangelio. Querrás un escudo contra esa ira más de lo que quieres cualquier cosa en el mundo. Y está ahí en Romanos 1:17. Volveremos a ello todos los domingos. Entonces, si te preguntas, ¿dejarás el Evangelio atrás y solo hablarás del problema durante varios meses? La respuesta es no, porque la única razón por la que Pablo habla sobre el problema es para hacerte amar el Evangelio. Y si intentas terminar esta sección y saltar de Romanos 1:17 a Romanos 3:21, no amarás el Evangelio. Eso se enseña en todo el mundo hoy en nombre del cristianismo. Solo saltemos sobre estas cosas del pecado. Saltemos sobre estas cosas de ira. Esto no es alentador. No va a hacer que la gente quiera volver a mi iglesia el domingo por la mañana. Por cierto, no creo eso, visitantes, sea quien seas. Francamente, creo que te gustaría una interpretación de la muerte, el sufrimiento y la degeneración moral en nuestra sociedad. Creo que el mundo está interesado en preguntas como ¿de dónde vino la muerte? ¿Y hay alguna esperanza de superarla? Entonces, no me preocupa hablar sobre el pecado y ahuyentar a nadie. La gente se va por todo tipo de razones y viene por las razones más extrañas que puedas imaginar. Dios te trajo aquí esta mañana para este mensaje. Estás aquí para recibir este mensaje y oro para que lo estés escuchando. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Lo primero que quiero que veas en ese versículo son los dos usos de la palabra injusticia. 2 veces. La ira viene contra nuestra injusticia y estamos reteniendo o reprimiendo u obstaculizando la verdad en la injusticia. Seguramente Pablo, al escribir esas 2 palabras, injusticia, significa que debemos conectarlas con la palabra justicia en el versículo 17. Y quiere que escuchemos que la razón por la que necesitamos la justicia de Dios es porque somos injustos. Eso es lo que quiere que escuchemos con estas palabras. Entonces, no te pierdas esa conexión. En otras palabras, puedes ver de inmediato que las malas noticias del versículo 18 están destinadas a resaltar las buenas noticias del versículo 17. Y si no reconoces que tu condición es de injusticia, no amarás el asombroso juicio del versículo 17. Entonces, no huyas de estas cosas. No huyas del diagnóstico. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet, somosoldados.org. Gracias por escucharnos.